Bueno, muy buenos días para todos y todas. Me confirman, por favor, si me están escuchando. Les recuerdo que esta sesión está... Señor. Ok, Alejandro, gracias. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada única y exclusivamente con fines académicos. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con la grabación, puede retirarse de la sala y en un plazo máximo de 48 horas ve la grabación. Listo, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Espero hubieran tenido un excelente fin de semana. He visto que pues algunas personas han avanzado bastante, otras no tanto. La idea pues es que se vayan poniendo al día con todas y cada una de las evidencias propuestas. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar un poco de la toma de muestra de suelos en las fincas. Sí, nos vamos a detener ahí. Bueno, como yo ya me salí de Meet, me salí pues de la pantalla principal, voy a estar trabajando en Pine, entonces les voy a pedir el favor de que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues abran el micrófono y me interrumpan, listo, porque no voy a ver si me levantan la mano. Bueno, entonces, eh, hablemos un poco, pues vamos a contextualizar el proceso. Para ustedes, ¿qué es un muestreo de suelo y para qué se hace? Solamente unas dos intervenciones, no vamos a andar mucho en el tema, pero pues es importante contextualizar antes de. Bueno, nadie, ¿quién dijo yo? Perfecto. ¿Quién tiene otra opinión? Bueno, básicamente lo que dice Alejandro es cierto. Sí, yo para que haga un análisis de suelo, pues para saber qué tengo en mi suelo y qué voy a brindarle a las plantas que allí tengo, ¿cierto? ¿Por qué son importantes los muestreos de suelo? Por, porque necesito conocer qué tengo realmente para poder saber qué hago. Y no solamente en cuanto a nutrientes. Recordemos también que tenemos varios tipos de suelos, ¿cierto? Tenemos suelos arenosos, limosos y arcillosos, donde en Colombia, pues es muy complejo encontrar, digamos, suelos puros. Encontramos suelos arenosos, ¿cierto? Que las arenas, pues las arenas son las partículas más grandes del suelo, ¿sí? Es así, tenemos pues suelos 100% arenosos, un ejemplo de ellos son todas nuestras playas, ¿cierto? En los ríos también sabemos que sacamos material de río y eso es un suelo arenoso. Esos suelos arenosos son suelos que son permeables, ¿sí? Y son suelos que no se pueden cultivar, ¿sí? Tenemos unos, perdón, tenemos unos suelos que son suelos arcillosos, ¿cierto? Son los suelos que ustedes ven que generan mucho pantano. Esos suelos, esos suelos tienen una ventaja grande, ¿cierto? Por ejemplo, para todo el tema piscícola, cuando yo voy a producir peces en estanque de tierra, lo que necesito es un suelo arcilloso, ¿cierto? Mientras que tenemos otros suelos que son limos, pues que son suelos ideales para cultivar, pero tenemos aquí no, en Colombia tenemos suelos franco. Entonces, suelos franco arenosos, franco arcillosos, franco limosos.
¿Qué quiere decir esto? Que tienen unos porcentajes, que tienen unos porcentajes de cada uno de ellos, ¿cierto? Pero que su tendencia es más A. Lo ideal sería tener, por ejemplo, suelos franco-limosos. ¿Por qué? Porque son suelos que no son tan permeables como el agua, pero tampoco son tan impermeables como la arcilla. ¿Sí? Listo. Entonces, dado eso, entonces vamos a hacer acá una especie de dibujo. Me disculpan, pero no tengo en qué dibujar bien. Entonces, la idea es que medio aprendamos. Sí, pues que aprendamos, pero no tengo, no tengo más herramientas. Listo. Vamos a decir que todo esto son montañas, ¿cierto? Esto es la montaña. Esto es el fin de la montaña. Acá hay otra montaña. Este es el fin de la montaña. Listo. Si mi terreno fuera este, que voy a dibujar acá, vamos a decir que acá todo esto que estoy seleccionando acá es bosque, ¿sí? Todo esto es bosque. Y todo esto hasta acá, ¿cierto? Son potreros. Todo esto es potrero, todo esto es potrero, incluso todo esto, ¿cierto? En esta porción de tierra que está señalada como potrero, pues debo hacer la muestra de suelo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuántas muestras de suelo debo hacer ahí? Una, dos, 10, 20, ¿sí? Hola, hola, ¿me están escuchando? No. Bueno, ahí Rosana dijo algo, clase de suelo, listo. ¿Quién más? Entre más muestras se realizan, más representativa va a ser. Bueno, también ahí hay algo de verdad. Entonces ya tenemos dos conceptos, ¿cierto? Tipos y representativa en cuanto a, ¿cierto? ¿Quién más? Bueno, entonces vamos a borrar esto. Así. Ay, no he trabajado, paño. No habrá una forma de borrar. ¿Quién maneja página? Existe una forma de borrar todo, no. Tiene que existir una forma de borrar todo, pero no la conozco. Pero, pero no es que aquí ya lo he agrandado más. No, no, no da. Agrandar este borrador de Paint. Bueno, entonces les voy contando.
Rosana nos decía algo que es muy claro, ¿cierto? Eh, pues varias muestras por los tipos de suelo. Entonces ahí es muy importante que la persona que vaya a tomar la muestra de suelo se camine todo el terreno, absolutamente todo el terreno, ¿cierto? Que tenga las mismas condiciones. Entonces, en este momento solo voy a hablar de un terreno plano, no voy a hablar de terrenos ondulados. Entonces, yo debo caminarme todo el terreno, así sea plano, y empezar a delimitar espacios frente a la vegetación encontrada. Cuando yo encuentro en el terreno la misma vegetación, ¿sí? Cuando yo encuentro en el terreno la misma vegetación, puedo ya determinar que ese suelo tiene las mismas características. Pero es que un suelo puede cambiar de un paso a otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos arbences, ¿sí? El cosito este ahorrador, pues aquí ya no me da más de tamaño. No, 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 ya no le da más. Ese es el máximo. Bueno, que usted no me ha regalado un programa mejor, el que los maneja. Le monto Corel si quiere. Pero también me enseña a manejar, ¿no? Ajá. Yo le enseño a inseminar, llega, usted me enseña a manejar esto. Sinceramente, la tecnología es bonita para que la vaya a usar, ¿cierto? Bueno, ahí me disculpan por la ignorancia en el manejo de esto, pero ¿qué más hacemos? Bueno, ya le di, como me dijiste ahora y no, no, pues ya acabé, pero tampoco cuando abrir una nueva página, porque aquí le di inicio, tanto a cambiar de tamaño, ya cambiar de tamaño, pero la página, seleccionar, girar, pegar, con, con clic derecho, no, pero bueno, ya sepa no rayar tanto, ya sepa no rayar tanto, mostrar archivo nuevo, página nueva, no, esa era, listo, bueno, gracias. Bueno, entonces, digamos que yo estoy acá, ¿cierto? Y yo voy caminando el terreno, vamos a poner una línea acá. Entonces acá encuentro, digamos, cierto tipo de arbences, vamos a decir que todos estos son arbences igualitos, ¿sí? Recordemos que ya la palabra malezas no se usa, usamos la palabra arbences. ¿Por qué? Porque nada que hay en el suelo es malo, o sea, todo está por algo. El tema del arbense es que es una planta que no hace parte de mi cultivo y puede ser dañina en cierto momento. Puede competir por nutrientes, por agua, por luz, ¿sí? Bueno, aquí ya vamos a encontrar, digamos, otro tipo de arbences, ¿cierto? Vamos a decir que aquí, por ejemplo, encontramos el lecho, ¿sí? Entonces, cuando encontramos de ese lecho marranero con el que se preparaban los cerdos antiguamente, podemos decir que es un suelo que es ácido, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que la persona que va a hacer el análisis de suelo debe sacar una muestra de esta porción de suelo y debe sacar otra muestra de esta porción de suelo. ¿Por qué? Porque si saca una muestra de todo el suelo, no le va a dar los resultados, va a perder la platica porque la muestra no le va a dar los resultados que requiere, porque pues en el laboratorio no saben si aquí había un tipo de suelo y aquí había otro tipo de suelo. Ellos saben que usted les llevó en una bolsita una muestra de suelo y bajo esas circunstancias eh, ellos hacen pues el análisis. Y es más que claro que tanto esta como esta
requieren nutrientes y situaciones diferentes para mi cultivo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿O tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces estamos entendidos. Entonces continuamos. Ahora, tenemos una montaña, como la montaña que habíamos hablado ahora, ¿cierto? Entonces, ya anduvimos la montaña, ya anduvimos la montaña y ya, pues, identificamos, digamos, los diferentes tipos de vegetación en nuestros suelos y ya sabemos por vegetación qué muestras vamos a hacer por vegetación. Pero hay un término que se llama escorrentía, ¿sí? ¿Qué es la escorrentía? Cuando llueve, la lluvia cae al suelo, ¿cierto? ¿A dónde cae primero? ¿Aquí o aquí? Obviamente va a caer primero al inicio de la montaña, pero el agua, como ya lo sabemos, corre hacia abajo, ¿cierto? El agua correr hacia abajo no solamente baja agua, con ella bajan nutrientes, ¿cierto? Con ella bajan muchos nutrientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En los nutrientes de este potrero, ¿cierto? Estamos hablando de ganadería, de alimentación bovina. Los nutrientes de este potrero son diferentes en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Entonces, ¿qué podemos concluir? En la parte alta hay que hacer una muestra de suelo, en la parte baja hay que hacer otra muestra de suelo, en la parte media hay que hacer otra muestra de suelo, en la parte baja hay que hacer otra muestra de suelo. Ojo, pero en la parte baja encontramos tres vegetaciones diferentes. Pues hombre, lastimosamente en esa parte baja toca hacer tres muestras de suelo, ¿cierto? Y así para cada una de ellas. ¿Comprendido hasta ahí? Señor. Sí. Siempre se va a presentar escorrentía y cuando tiene cobertura vegetal más aún, porque recordemos que hay plantas, bueno, todas las plantas requieren de 17 nutrientes para sobrevivir, ¿cierto? Entre ellas tenemos los elementos mayores y los elementos menores. Como elementos mayores tenemos nitrógeno, fósforo y potasio, que son realmente los que encontramos en los abonos orgánicos. Entonces, por ejemplo, urea, ¿qué, cuál, ¿cuál es la composición química de la urea? 4600. Y cuando yo al mercado la encuentro así. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 46% de nitrógeno, cero fósforo y cero potasio, ¿cierto? Entonces, yo sé que estoy aplicando solo urea. Ojo, que normalmente nuestras fincas, nuestros potreros, nuestros abuelos, las personas de mucho tiempo, cuando ustedes van a esas fincas, ustedes ven eh, los trabajadores con el bolsito de urea. La urea pues se reconoce fácil, para los que no la conocen es una bolita ahí como transparente fría, y son felices dándole urea a esos potreros, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros vamos a esos potreros y vamos a ver unos pastos muy bonitos, muy verdes, muy altos, porque la urea ayuda a la pigmentación, al tamaño, ¿cierto? Pero si le hacemos un análisis bromatológico a ese pasto, ¿sí? Ojo que es diferente el análisis a la planta, el análisis bromatológico, al análisis que yo le voy a hacer al suelo, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo le hago un análisis bromatológico a ese pasto, pues voy a encontrar un pasto con muy buen nitrógeno, pero muy probablemente muy pobre de fósforo y potasio y de otros elementos, como por ejemplo el calcio, ¿cierto? Ejemplo,
muchas veces en las fincas tenemos problemas reproductivos que a las vacas se les sale la matriz, ¿cierto? Y eso para uno es un problema, entonces vaya, compre sal, vaya, vaya, trate de deshinchar esa matriz, vuelva y métala, ¿cierto? Y ya son vacas pues que quedan con problemas reproductivos para toda la vida. Y es que la matriz se sostiene de unos ligamentos de unos ligamentos que a su vez ellos se sostienen con el calcio. Entonces, por eso es tan importante yo tener buenos suelos o poder complementar o suplementar muy bien la dieta de los animales. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de los nutrientes, nosotros debemos tratar de que eso que yo le voy a brindar al suelo sea lo que realmente necesita en unas buenas condiciones. Entonces hay plantas, por lo que pregunta Alejandro, que son fijadoras, ¿sí? Hay algunas que son fijadoras de nitrógeno, hay algunas que son fijadoras de fósforo, de potasio. Entonces, cuando tenemos vegetación diferente o hay mucha vegetación en la parte de arriba, pues podemos encontrar plantas que no van a soltar, por ejemplo, el fósforo, ¿cierto? Y la escorrentía no va a ser igual en todo el terreno. No sé si queda claro, Alejandro. Listo. Entonces, volvamos. Listo. Entonces, entendido esto, ¿cierto? Entendido el proceso de cuántas muestras de suelo vamos a utilizar, vamos a hablar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hace una muestra de suelo, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, yo ya estoy en el potrero. Yo ya sé qué zona del potrero voy a muestrear. Entonces, ahorita vamos a decir que yo puedo hacer una muestra de suelo en X, ¿cierto? Entonces vamos a decir que este es el terreno, este es el terreno, este es el terreno y este es el terreno, ¿cierto? Entonces, puedo decir que lo va a hacer en X, puedo decir que lo va a hacer en Z, puedo decir que la puedo hacer en zigzag, yo puedo usar cualquiera de estas para hacer el muestreo, ¿sí? Lo importante es que cualquiera que seleccione cubra todo el terreno. A mí me gusta trabajar esta de acá, me gusta trabajar el zigzag, listo. Me parece pues que la que más cubre todo el terreno, pero pues eso es potestad de cada uno, ¿cierto? Listo, entonces vamos a decir que toda esta hoja es el terreno. Entonces ahorita vamos a saber dos cosas. Una cosa es una muestra de suelo y otra cosa es una submuestra de suelo, ¿cierto? Para yo obtener una muestra, debo sacar muchas submuestras. Ahora les pregunto, yo saco la muestra, ¿cuánto debo enviar al laboratorio? ¿Cuánta cantidad de suelo debo enviar al laboratorio para que hagan el análisis? Con 250 gramos de suelo que yo envíe al laboratorio es más que suficiente. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que seleccionamos el zigzag. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo una submuestra de aquí, 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 de aquí, de aquí, de aquí, aquí, aquí,
y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, entonces, básicamente, pues ahí tengo cubierto todo el terreno, ¿cierto? Y lo estoy manejando en zigzag, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo vi que me quedaron muchos espacios libres, pues no importa, saco una submuestra de aquí y saco una submuestra de aquí. Listo. ¿Comprendido ahí o hay alguna pregunta? Bueno, sí. No, señora. La muestra final son 250 gramos, pues entonces ya vamos a... Dejémoslo ahí en sus muestras. Listo, vamos en las submuestras. Entonces, ya sé, yo ya sé en mi terreno de dónde voy a sacar cada una de esas muestras de suelo, ¿cierto? Entonces, hay unos implementos que yo debo usar. Implementos son una gorra, ¿cierto? Para evitar que se me caiga el cabello a las submuestras. Debo usar un overol, de usar guantes, ¿sí? Ojalá ese día que voy a tomar la submuestra de suelo no me aplique jabón, no me aplique cremas, no me aplique loción, nada de eso, ¿sí? Siempre con guantes, cuando vaya a revolver las submuestras, que ya vamos a hablar de ello, pues con guantes plásticos. Las herramientas que vaya a usar deben ser herramientas que estén 100% limpias, no oxidadas. Usar mascarilla. Y importante, no comer, no fumar, no beber, ¿sí? Porque cualquier cosa me puede alterar la muestra de suelo. Listo. Entonces, digamos que aquí ya está la primera X. Entonces, voy a hacer, este proceso lo vamos a repetir con todas las submuestras que haya seleccionado. Realmente tampoco tienen que ser así tantas como yo hice, pues ahorita no. Por ejemplo, por línea pueden ser tres submuestras, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero con un machete. Vamos a coger un metro cuadrado, qué es un metro cuadrado? Uno por uno, por uno, por uno, ¿cierto? Listo. Y vamos a limpiar muy bien, vamos a dejar este terreno totalmente, totalmente limpio de cualquier tipo de arbence. Listo. Después de que hagamos eso, vamos a coger con un palín, vamos a enterrar el palín más o menos a unos 20 centímetros a este lado, a unos 30 centímetros a este lado, en forma de V. ¿Listo? ¿Me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Es decir, acá tengo el palín, ¿sí? Lo voy a introducir de este lado, así, y de este lado, así. Me sale toda esta porción, que es una especie de tren. ¿Comprendido? ¿Comprendido? ¿Tenemos alguna pregunta? Listo. Entonces, ya después, en el, en el terreno, nos va a quedar esto, ¿cierto? Así nos va a quedar. Vamos a coger otra vez unos 20 centímetros y vamos a volver a introducir el palín solo por este lado. Lo introducimos a unos 40 centímetros, ¿cierto? Que más o menos es lo que tiene el palín de grande. Entonces,
enterramos el palín por este lado, y al final, cuando ya tengamos esto, pues vamos otra vez a volver a introducir el palín, y en el palín nos va a salir esta porción de tierra, ¿cierto? Acá está esta porción de tierra que sacamos del palín. Con el machete vamos a cortar en un solo corte un pedazo aquí, un pedazo aquí, un pedazo aquí y un pedazo aquí, donde solo nos va a quedar este pedazo, ¿cierto? Y este va al recipiente donde estoy recogiendo todas las submuestras. Este recipiente, pues obviamente lo destapo, echo esta submuestra y vuelvo y lo tapo. Ya no lo toco más. ¿Comprendido? Eso cuando decimos que estamos utilizando un palín, ¿sí? Que digamos que es la herramienta más sencilla que tenemos en la finca. Así mismo, así mismo, hago todas y cada una de las submuestras. Al final, dentro de la misma caneca, ya con el guante y demás, meto la mano, revuelvo todas esas muestras muy bien, muy bien, y voy a sacar 250 gramos, que los voy a enviar en una bolsa negra, la meto en una bolsa negra donde no le, evitar que le dé mucho el sol, acá con el nombre de la finca, la ubicación, el nombre del predio, el número de lote, ¿sí? El teléfono de contacto, la información del dueño, la ubicación exacta de la finca, eh, departamento, municipio, ciudad, vereda, corregimiento, nombre de la finca. Listo. Y existen dos tipos digamos, de exámenes en laboratorio, uno sencillo y uno completo. Y para pastos, con el sencillo tenemos, no hay necesidad de más. Ya ellos ya pues le entregan a uno una hoja, ¿cierto? Donde se hace pues la interpretación de ese muestreo de suelo para saber qué, qué tengo yo ahí en la finca. Preguntas. ¿Comprendido cómo se hace un muestreo de suelo? Bueno, si lo hacen bien, ahí se ahorran 400.000 pesos, 300, 400.000 pesos, que es lo que cobra una persona para hacer un adecuado muestreo de suelos. Pues eso es por lo que usted va, por lo que, si usted, por ejemplo, tiene un plan, por ejemplo, las personas que viven en la costa, y ustedes tienen un plan de 5 o 6 hectáreas, y ustedes se caminan todas las hectáreas y no hay cambio de vegetación, toda la vegetación es la misma, no hay cambio de coloración en el suelo y demás, con una sola muestra pasa 6 hectáreas, es suficiente. O sea, ya depende mucho de lo que yo observe, por eso me debo caminar el terreno. No hay una teoría que dice que es que máximo en 1 hectárea o en media hectárea, en 2 hectáreas, ¿no?
Bueno, entonces, para esta semana que está transcurriendo, recuerden que siempre tenemos la misma competencia laboral, nosotros trabajamos por competencias laborales, y es manejar la producción de las especies pecuarias conforme a la normatividad de la agricultura ecológica. Y el resultado de aprendizaje que vamos a tener para esta semana es identificar los contenidos nutricionales del forraje según los requerimientos agroecológicos de la especie. Vamos a tener una duración de 10 horas en nuestra guía de aprendizaje. Recuerden que lo primero que debemos hacer es la guía de aprendizaje. Igual yo se las compartí la semana pasada, pero pues también la encuentran en el contenido del curso. Entonces vamos a tener la actividad de aprendizaje número 2, identificar la importancia de los pastos y forrajes en la alimentación bovina con base en los requerimientos de la especie. Entonces, identificar la importancia de los forrajes y su aporte en la nutrición bovina. Los forrajes son una categoría con la que se describe un grupo de plantas que proveen alimento a los bovinos. Entiéndase como las pasturas y las plantas forrajeras. Estas últimas aportan la proteína necesaria, ya que con las condiciones anatomofisiológicas de los rumiantes se constituyen en su fuente primaria de alimentación. ¿Sí? Obviamente hay muchas, eso, la alimentación bovina ha venido cambiando y ya esos potreros que son solamente de pastos, pues vienen modificándose y de ahí la importancia de sembrar especies forrajeras, como lo hemos venido hablando en estos días en el foro, tener sistemas silvopastoriles que para la patabilidad de nuestros bovinos son buenos y les brindan muchos nutrientes adicionales a los que les brinda el pasto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos lechería, pues eso nos ayuda a ahorrar un poco de plata en todo el proceso alimenticio. ¿Sí? Entonces, partiendo de lo anterior, para el desarrollo de esta evidencia, vamos a consultar pues el material de formación que se llama los forrajes, pastos, leguminosas y aforo de pradera. Vamos a hablar un poco de los aforos. Para las personas que no saben qué es un aforo, pues es un proceso que yo hago con el pasto para saber cuánta comida tengo, ¿sí? Y cuántas unidades de gran ganado puedo alimentar en esa finca sin sobrepastorear, ¿sí? Recordemos que el sobrepastoreo es nocivo para el medio ambiente, hay erosión. Entonces yo con un buen aforo puedo determinar la capacidad de mi finca en unidades de gran ganado. ¿Qué es una unidad de gran ganado, muchachos? Una unidad de gran ganado es un animal de 450 kilos de peso, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo tenga 400 kilos, 450 kilos de peso vivo en mi finca, tengo una unidad de gran ganado. Si tienen preguntas, deben prender el micrófono porque recuerde que no veo si le están levantando la mano y demás. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia vamos a consultar pues ya el material de formación. Entonces, vamos a poner, ¿sí? Nombres comunes, nombres científicos, altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Valor nutritivo en cuanto a proteína, producción por metro cuadrado, descripción, ¿sí? Y vamos a enviar el archivo pues a la plataforma como ya lo saben hacer. Listo. Vamos a reconocer también el aporte nutricional de los forrajes. Entonces, los forrajes componen la dieta básica de los rumiantes, entre los cuales están incluidas las gramíneas y las leguminosas, plantas que se caracterizan por tener una masa vegetal, que tienen un gran contenido de agua. Este tipo de alimentación es viable para los bovinos porque los nutre y además es económico para el productor, ya que muchos predios cuentan con pasturas nativas. Por lo anterior, la evaluación correspondiente a esta actividad de aprendizaje busca verificar el dominio conceptual relacionado con los forrajes y validar su competencia a las distintas temáticas. ¿Sí? Son solamente 10 preguntas y no se preocupen que pueden responderla las veces que sean. ¿Sí? Si la pierden una vez, vuelvan y la presentan. Si la vuelven y la pierden, vuelven y la presentan. Estamos por aprender, no por rajarlos.
Determinar la cantidad de forrajes existentes mediante la aplicación de aforos de pradera. Entonces vamos a tener un estudio de caso. Usted ha sido contratado como experto de un hato lechero debido a sus altos conocimientos sobre aforos, por lo que su presencia en dicho hato es muy importante. Para iniciar su asesoría, le han solicitado diseñar un método de aforo de pradera que contribuya a establecer la producción de pastura por metro cuadrado y establecerlo en el hato para el cual está trabajando, ¿cierto? Entonces, seleccione un terreno para realizar el aforo. Si no tienen un terreno en una finca, invéntense, pues que huele la imaginación. Listo. Escoja el método de aforo que consiste más, que usted considere más apropiado. Realice un instructivo donde explique el paso a paso. Utilice una variedad de pastura de su preferencia. Incluya fotografías si de pronto lo mismo, las bajan de internet, no hay problema. Y finalmente pues se compila la información y listo. Entonces, para resumir lo que hay que hacer esta semana, tenemos dos evidencias de conocimiento y una de producto. En la primera es el cuadro comparativo para identificar la importancia de los forrajes. La segunda es la evaluación y la de producto es el instructivo de la foto. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, ¿no hay? Entonces, como no hay preguntas, asumo, Karen, espérame, vamos, Karen, Manuela. Sí, sobre el tercero es la tercera semana. O sea, no este, sino la semana siguiente. Ah, sobre el aforo, ok, sobre la tercera pregunta, sí. ¿Dónde dicen eso? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Sí, es que, sí, no hay problema. O sea, ¿cuál es la intención? Que aprendamos a hacer un aforo. Y el aforo se hace con cualquier tipo de pastura, ¿sí? Independientemente cuál sea. Porque es que cuando lleguemos a una finca donde vamos a hacer un aforo con pasturas de allá, pues lo vamos a saber hacer, ¿sí? Mm, no, o sea, en Colombia tenemos muchos pisos térmicos, ¿cierto? Entonces tenemos fincas que están sobre el nivel del mar, pero también tenemos fincas a los 200, a los 300, a los 500, 600, 1000, 1200, 3000 metros sobre el nivel del mar. Y toda esa vegetación es diferente. Si aprendimos a hacer el aforo al frente de la casa, con una pastura que había al frente de la casa, lo vamos a saber hacer en la finca, sin problema. Karen, vale. Manuela, vale. Vamos a hacer un cuadro donde mínimo vamos a comparar dos especies, ¿sí? Y a cada una de ellas le vamos a poner algunos nombres comunes. Recordemos que los nombres comunes cambian según la zona donde estemos, ¿sí? El nombre científico, ese sí es el mismo toda, para todos, ¿sí?
ese sí es el mismo para todos. Vamos a poner valor nutritivo en cuanto a la proteína que contiene. Bueno, puede ser pastos o forrajes. Podemos hacer una de pastos y otra de forrajes. Y para hacer, ahí hacemos la comparación. Producción por metro cuadrado, ¿sí? Una descripción corta de ese forraje o de esa pastura y listo. O sea, no, ¿me hice entender o hay alguna pregunta más concreta? Manuela. Es poner en un cuadro, escoger un pasto o pues una gramínea o un forraje y poner esa información que nos pide ahí. Y hacer al frente otro cuadrito con otra, que no sea pues otra distinta a esa, gramínea o forraje, y poner la misma información que nos pide ahí, pero pues de esa planta. Manuela, vale, con gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, pues les agradezco por su participación. Recuerden los canales de comunicación que tenemos, foros de dudas e inquietudes, correo electrónico, correo interno de la plataforma, ¿sí? Por ahí pues he estado respondiéndoles algunas inquietudes. Eh, no, nos vemos entonces dentro de 8 días. Que tengan muy buena semana. Podrán ver la grabación en 48 horas. Listo. Entonces que estén muy bien. Hasta luego. Vale, chao.